que trate este tema, comunicación para generar consensos y construir legitimidad social. Algunos me conocen, soy mediador profesional y consultor en negociaciones y construcción de consenso. En general trabajo con individuos, organizaciones, grupos, empresas para promover negociaciones efectivas, crear consensos, colaborar y resolver conflictos de manera que se desarrollen soluciones sostenibles y relaciones fortalecidas. Ahí pueden ver algunas imágenes del trabajo que algunos conocen que he realizado en el 2018 en Ecuador, en 2019 cuando tuve oportunidad de convocar y juntar al Premier Salvador del Solar y a Gregorio Rojas de la comunidad de Fuerabamba. También tuve una oportunidad de participar asesorando a la Autoridad Nacional del Agua en algunas zonas en Cajamarca, en Moquegua, y bueno, eso hago. Yo pensé, a ver, déjenme enmarcar esta presentación. Yo pensé que se iba a hacer una presentación de mi colega Tocayo sobre comunicación estratégica para campañas políticas. O sea, cómo hacen para que los candidatos ganen las elecciones. ¿Okay? Pero muchas veces tenemos que, por lo menos en el Perú, cuando hablamos de gobiernos locales, uno puede ganar hasta con el 30% a las elecciones. Y eso significa que muchos no votaron por ti. Entonces yo pensaba empezar esta presentación diciendo felicitaciones, ganaste la elección, ahora eres autoridad. Pero muchos no votaron por ti y ahora la pregunta es ¿cómo gobernar para todos? ¿Cómo generar consensos y construir legitimidad social? Como autoridad, primero hay que generar confianza. Y luego pensamos en cómo construir legitimidad social. Pero hay que entender la confianza como la confianza y la creencia de que el otro, en este caso la autoridad, no va a dañar o perjudicar mis o nuestros intereses. Entonces, ¿cómo percibe el ciudadano a sus autoridades? ¿Qué piensan y dicen los ciudadanos de sus gobernantes? Hay muchos estudios, muchos trabajos. En Estados Unidos hay una universidad que se llama Vanderbilt, que tiene un barómetro de las Américas. Este es un poquito pasado, pero seguimos en el mismo sitio. Confianza en el gobierno nacional, en el Perú no llegamos ni al 36%. Confianza en el gobierno municipal, de la gente que confía en su gobierno, en el Perú no llegamos ni a 43%. Y cuando preguntan si los gobiernos gobiernan para unos cuantos grupos poderosos, en el Perú estamos muy arriba, después de República Dominicana. El 88% piensa en el Perú que se gobierna para los grupos poderosos, ¿no? Confianza en los partidos políticos. Esto creo que es más bajo hoy, pero en este momento de cuando se hizo este estudio era menos del 28%. Y los partidos escuchan a gente como uno, o sea, la gente como nosotros, la gente de a pie, el menos del 28%. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debe hacer la autoridad? Primero para generar confianza y luego pensar en obtener el apoyo social de la población. ¿Cómo generar confianza? Bueno, las personas no confían en quien no conocen. Y el secreto es apertura. Apertura en mensajes, interacción y experiencias. Déjenme decir algo más sobre esto. Hay que darse a conocer. Como candidato, hay que darse a conocer. Este soy yo. Ser genuino, transparente. Estos son mis valores, mis principios, en esto creo. Darse a conocer. Y dar a conocer lo que hace. Esto es lo que hago. Apertura, acceso a la información, rendición de cuentas. Y el tema importante de dar acceso, apertura al acercamiento, a la interacción, teniendo experiencias de involucramiento público en la toma de decisiones. Hay que ser accesibles, porque me interesa conocerlo. ¿Qué hacer para obtener el apoyo de la población y construir legitimidad social? Se logra obtener el apoyo de la población vía el contacto con la población, a través del involucramiento público, teniendo experiencias de involucramiento público con múltiples actores para la toma de decisiones, actores sociales, políticos, económicos, culturales, etc. La gente debe participar y debe sentirse escuchada y sentirse considerada. La gente debe pensar, bueno, entonces la autoridad sí le importa conocer mis intereses, sí te interesa conocer mis intereses.
es necesario involucrar a todas las personas con algún interés en las decisiones a tomarse y todos aquellos que consideren que pueden ser afectados por estas decisiones. Si hablamos de involucramiento público, ¿cómo se involucran los gobiernos con el público? ¿O cómo interactúan con múltiples actores? ¿Cómo hacen sentir a la población que están siendo escuchada? Hay varios niveles de participación en los procesos de toma de decisiones, ¿no? Podemos hablar de solo difusión de información, compartir información, donde la autoridad solo difunde información. O podemos hablar de procesos más consultivos, de hacer consulta, recibir feedback de la población. Yo voy a tomar una decisión, pero te voy a compartir, te voy a informar sobre de qué se trata, porque me interesa escuchar cuál puede ser tu afectación o tu preocupación de la decisión que yo voy a tomar. Consulta, solo te voy a consultar. O hablamos de involucramiento público o colaborar, que es involucrarnos en este proceso para pensar juntos cómo abordar juntos estas soluciones. La bolita azul significa gobierno, el verde son los actores, los stakeholders, los múltiples actores. Esto sale de un espectro de participación pública que ayuda a seleccionar el nivel de participación para definir qué rol tiene que jugar el público en procesos de diferentes procesos de participación pública. En esta presentación que se les puede compartir, ahí hay unos enlaces a la Asociación Internacional para la Participación Pública, que es de donde sale este cuadro que es bastante conocido, bastante usado, donde hablan de informar, consultar, involucrar y colaborar. Que para efecto de esta presentación yo estoy haciendo un mix entre involucrar y colaborar porque tiene diferencias específicas. Pero en colaborar, ahí también hablan de los procesos de construcción de consenso, consensus building, eso es lo que yo quiero compartir un poco. O sea, podemos construir confianza y legitimidad social vía el involucramiento público con el proceso de construcción de consenso. ¿Qué es este proceso de involucramiento, de construcción de consenso? Bueno, es un marco estratégico para diseñar y facilitar procesos de diálogo multiactor e involucramiento público para generar consensos creativos, inteligentes, con legitimidad social, que además resulten en mejores relaciones entre los actores. Y para este proceso, para esta metodología, ¿qué significa consenso? Consenso no es unanimidad, pero es el resultado que busca unanimidad, pero que decide por mayoría abrumadora. O sea, tener un acuerdo abrumador. ¿De cuánto porcentaje estamos hablando? Obviamente hablamos más del 50 más 1, que son típicos de elecciones, de mayoría simple. Estamos hablando de 75, 80, 90 o 95% de personas que estén de acuerdo. Por ejemplo, si hay 100 personas reunidas y 99 están de acuerdo y una no está de acuerdo, ahí no hay unanimidad, pero sí hay consenso. Pero siempre y cuando cada participante reconozca que se han hecho los esfuerzos necesarios para incluir las opiniones y sugerencias de todos los que puedan ser afectados. Y en este proceso ahí tenemos derechos y obligaciones o responsabilidades, ¿no? Nadie le va a pedir que renuncie o sacrifique sus intereses y preocupaciones por el bien del acuerdo. Pero también todo participante tiene la obligación y la responsabilidad de proponer soluciones que consideren los intereses y preocupaciones de todos los otros participantes. Entonces, pensemos juntos. Yo no voy a proponer soluciones que solo satisfagan mis intereses, también tengo que pensar en soluciones que satisfagan los intereses de los otros. Y para esto hay que conversar de los intereses. En la práctica, ¿qué es este proceso de construcción de consenso? Hay dos partes bien claras de separar o definir, ¿no? Hay una parte de preparación, o decir, por ejemplo, cómo hacemos para poner la mesa, preparar para poner la mesa, y después cómo dialogamos en la mesa. La primera parte tenemos una evaluación, diagnóstico de actores, situación, intereses, y luego tenemos el proceso de construcción de consenso en sí mismo, que es este proceso de diálogo, deliberación para tomar decisiones y definir la manera de implementar acuerdos. Pero en la práctica, si hablamos de la autoridad, para construir legitimidad social a través de un proceso de consenso, la autoridad debe hacer un trabajo de, primero, hacer esta evaluación de actores, intereses, situación, de la autoridad misma, algún equipo, una unidad que tenga, o puede también contratar los servicios de un equipo mediador o facilitador.
para hacer esta evaluación de los actores, situación e intereses, que va a resultar con la identificación de quiénes son las partes que deben participar, cuáles son sus preocupaciones, necesidades, aspiraciones, quiénes van a ser los representantes de estos grupos diferentes de actores, cuáles podrían o deberían ser las reglas de un proceso para un proceso de diálogo, un proceso de consenso, código de conducta o reglas de juego, cuáles deberían ser los temas de la agenda a tratar y cuáles son los tiempos, plazos y plan de trabajo. Este trabajo de hacer la evaluación, diagnóstico de actores y situación es una tarea de hacer múltiples entrevistas en profundidad para entender todos estos temas, ¿no? Y luego de tener a varias personas entrevistadas, a las cuales también se les pregunta a quién más deberíamos entrevistar, a quién más podría ser afectado, quién más puede tener un interés en la decisión que el gobierno vaya a tomar, o quién puede tener información relevante para este tema. Se levanta toda esta información, se prepara un documento y este reporte se comparte con todas las personas a quienes se ha entrevistado para decirles, ¿te hemos escuchado bien? ¿Hemos recogido acá tus preocupaciones? Obviamente sin atribuir Juan dijo X o María, José dijo Y, sino es el grupo tal mencionó tal cosa, el grupo tal mencionó tal otra. Y luego se dice, bueno, si hemos recogido tus intereses, preocupaciones, aspiraciones, y si tuviéramos una agenda de este tipo, con un proceso diseñado de esta naturaleza, ¿estaría usted dispuesto a participar? Y si no, ¿qué otra cosa que no hemos recogido? También es una oportunidad para validar si efectivamente hemos escuchado como autoridad a todas las personas involucradas. Y también debemos reconocer si hay personas que pueden decir, ¿sabes qué? No me interesa participar porque yo tengo una alternativa mejor. Yo puedo lograr satisfacer mis intereses de otra manera y no con un proceso de diálogo. Pero este proceso, esta evaluación de actores sirve para luego el convocante, que en este caso sería la autoridad, decida si se procede o no a hacer un proceso de consenso, a construir un proceso de diálogo para generar acuerdos sobre la decisión que se vaya a tomar. Pero hay que tener presente que para definir o decidir la factibilidad de éxito de un proceso de consenso, de diálogo, tenemos que definir si los temas están claros, están claramente determinados, quiénes son los actores, tienen capacidad de encontrar e identificar un representante. A veces la gente no se siente representado por su representante legal u oficial, entonces cabe la posibilidad de hacer representaciones ad hoc para un proceso específico. Están dispuestas las partes a sentarse a conversar con el otro. Y tenemos los recursos, el presupuesto, el tiempo para hacer esto, ¿no? Y luego de esto, antes de empezar a ponernos a deliberar sobre el tema o a negociar o a dialogar, debemos tener claro qué información tenemos, qué información no tenemos y qué información necesitamos para tomar decisiones informadas. Muchas veces es como la guerra de peritos que tienen generalmente los abogados cuando van a un proceso judicial, uno es para defender una posición, el otro para defender una posición, y al final tenemos una guerra de peritos, la contienda, la batalla de expertos. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero ponernos de acuerdo sobre qué información tenemos, qué no tenemos, qué es creíble y qué no es creíble, y si no, podemos hacer un proceso de búsqueda conjunta de información para generar información que sea creíble y confiable para todas las partes involucradas en este proceso. Hay que definir las preguntas que se quieren, que se deberán responder, cómo se van a utilizar estas preguntas, qué información es necesaria para responder estas preguntas, qué métodos, metodologías, recursos se van a utilizar para obtener esta información, cómo se va a recopilar esta información y al final cómo se va a analizar e interpretar esta información. Y luego que ya tenemos por lo menos información creíble y confiable frente a nosotros para tomar decisiones, entonces nos involucramos en un proceso más deliberativo o una negociación basada en intereses, no en posiciones. No es que esto yo quiero, sino, ok, tu demanda o tu exigencia, ayúdame a entender para qué estás expresando esto, ¿no? ¿Qué interés, preocupación, necesidad o aspiración deseas satisfacer con esta demanda o exigencia? Porque una demanda o una exigencia, una posición, es una manera de tratar de satisfacer una necesidad o un interés. Pero de repente no es la única. Entonces, si uno identifica estos intereses, es más probable que se puedan satisfacer de múltiples maneras, múltiples intereses
de las partes en cuestión. Pero para hacer esta deliberación hay principios básicos, hay 4 principios básicos que se deben considerar para construir consenso en el proceso de deliberación, ¿no? Es que hay que involucrar a todas las partes, hay que hacer una búsqueda conjunta, una búsqueda de una solución conjunta del problema, hay que involucrar a todos, no es que yo voy a darle la solución al otro o yo lo voy a hacer por él o para él, ¿no? Es que hay que hacerlo juntos. O sea, la población y el gobierno juntos busquen estos espacios o que sean inclusivos para que todos podamos abordar el problema, la situación, la decisión que se quiere tomar lado a lado en lugar de estar frente a frente, ¿no? Y enfocándonos en los intereses y necesidades más importantes y no en las posiciones, como mencionaba hace un momento. ¿Y por qué decimos beneficios mutuos o cómo hacemos para generar valor? Es porque pensamos en, dos cabezas piensan mejor que una, si se sientan lado a lado, para crear opciones creativas que generen ganancias mutuas o beneficios mutuos o cómo generan valor. Mientras más se dialogue, mejor se entiendan estos intereses y mejor podamos ponernos creativos para satisfacer la mayor cantidad de intereses posibles, así es como estamos generando valor o como algunos dicen, hacemos más grande la torta para después ver la manera como la distribuimos, pero en fin. Y además actuar de manera que genere confianza y que genere o que fortalezca las relaciones. Yo siempre hablo de cómo construimos mejores relaciones a través del respeto, respeto con doble T en el sentido de T de trato, de igualdad de trato y de transparencia. Y esta transparencia que también contribuye a la formación o construcción de confianza, que es cumple lo que prometes, haz lo que dices o di lo que haces. La mejor manera de destruir la confianza es incumpliendo tus promesas. Entonces no prometas algo que sabes que no vas a cumplir. Y si prometes algo y en el proceso uno se da cuenta que no lo va a cumplir, hay que ver la manera de cómo volver a juntarse para definir cómo podemos abordar esta situación eh, que no era deseada o intencionada o esperada. Entonces, esos 4 principios, ¿no? Involucrar a las partes en la solución, enfocarse en intereses, crear opciones creativas y actuar de manera que construya confianza. Para luego, después de haber hecho lluvias de ideas, haber tomado el tiempo para generar ideas y después podemos decir, ok, ahora hemos generado todas estas ideas, ahora ¿cómo vamos a seleccionar la mejor idea que satisfaga los intereses de la mayor cantidad de actores o tomar la mejor decisión? En lugar de que sea una contienda de voluntades o una disputa de voluntades, yo quiero esto, yo quiero el otro, o esta opción o esta otra, pensemos en criterios objetivos que nos ayuden a tomar decisiones. Que pueden ser desde temas como principios de equidad, responsabilidad, o normas, estándares, precedentes, regulación, ciencia, datos estadísticos, cualquier cosa que sea objetiva, que vaya más allá de la voluntad desnuda de las partes. Y luego hay que pensar en cómo hacemos para hacerle seguimiento a estos acuerdos. Si es, por ejemplo, el gobierno regional que está facilitando un proceso de diálogo sobre algún tema específico y de repente no es el competente para tomar la decisión, ¿cómo puede luego este gobierno regional que tiene una propuesta de consenso llevar esto para que lo implemente el gobierno nacional? Difícilmente el gobierno nacional va a mirar al gobierno regional y va a decir, oye, ¿y tú qué me traes eso? El gobierno regional lo va a mirar y va a decir, oye, te estoy trayendo una propuesta que toda la población, esto es casi política pública concertada, porque todos están buscando esto y todos necesitan esto, y no puede satisfacer múltiples intereses. Entonces, ¿cómo hacemos para darle seguimiento al cumplimiento de los acuerdos? ¿Qué obstáculos podríamos encontrar en el camino para que no se implementen los acuerdos como quisiéramos que se implementen? ¿Cómo vamos a hacerle monitoreo y seguimiento al cumplimiento de estos acuerdos? ¿Cómo vamos a establecer mecanismos para solución de conflictos o controversias que ocurran en el momento de la implementación de estos acuerdos? Ahora estamos en pandemia, la tecnología, si no estuviéramos con esta tecnología seguro no estaríamos juntos hoy, pero también hay mecanismos o plataformas para hacer deliberación online y un buen diseño puede considerar la tecnología
para la participación ciudadana online, o democracia electrónica, o e-democracy, como dicen algunos, para canalizar preocupaciones, necesidades, aspiraciones y generar un espacio deliberativo. Esta plataforma de Citizen Lab es una plataforma que la utilizan unos colegas en Chile y la están utilizando, por ejemplo, para facilitar diálogos juveniles a nivel regional para presentar aspiraciones y propuestas de jóvenes que buscan traducirse en políticas públicas consensuadas. Entonces, yo para terminar con mi extendida presentación, quiero compartir estas ideas finales. Para lograr legitimidad social debemos conocer la autoridad debe conocer los intereses, necesidades, preocupaciones, aspiraciones, deseos, miedos, temores de la población, de su comunidad, de la sociedad. Debe involucrarse en conversaciones constructivas y diálogos reales, o diálogos de a de veras, como decía el Chavo el Ocho, basados en intereses, no en posiciones, no en demandas, sino en exigencias